teleaudiencia que se conecta con nuestro programa Salud Mental Positiva. Sean ustedes bienvenidos. Como siempre les acompaña Maura Alejandra Herrera Bravo, neuropsicóloga clínica, y de mi mano el doctor Carlos José de los Reyes Aragón, profesor del Departamento de Psicología de la Universidad del Norte. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Aleja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, bienvenidos a ustedes también, televidentes que se conectan en CTV Barranquilla a Salud Mental Positiva. Carlos, para el día de hoy traemos un tema bastante interesante. En un mundo donde cada vez se mueve más rápido, donde las exigencias son aún mayores, donde el ruido interno se intensifica aún más, es importante hacernos una pregunta esencial y es: ¿qué lugar le damos a nuestra salud mental? ¿Qué lugar le damos a nuestra salud emocional? ¿Y a quién acudimos en ese momento cuando el ruido interno es bastante significativo? Así es, yo siempre pongo como ejemplo, si uno está estudiando o haciendo cualquier actividad y está un vecino con el pick-up, ¿no? Entonces toda la música ahí todo el tiempo y de repente uno no sabe cómo acallar y cómo poder concentrarse con eso que está fuera, ese ruido el que llamabas tú. Y bueno, justamente eso se puede a veces apagar, pero ¿cómo se apaga eso interno, esos pensamientos que vienen, esa sensación incluso fisiológica que se experimenta cuando hay una dificultad de orden emocional? Y justamente hablaremos de eso el día de hoy. Bueno, te doy la palabra para que puedas presentar a nuestro invitado. Así es, abrimos la puerta a este tema profundo y necesario, y es hablar acerca de la psicoterapia y quién está detrás de todo este proceso de psicoterapia. Por eso, para este gran programa me acompaña un gran amigo también de la casa. Él es Harry Donado Barrios. Él es especialista en desarrollo humano y organizacional, magíster en psicología clínica, con experiencia en trabajo psicoterapéutica en adolescentes y adultos, formación en atención de abuso sexual en niños, adolescentes y adultos, y con formación en educación inclusiva. Harry, bienvenido una vez más a nuestro programa Salud Mental Positiva. Bueno, muchas gracias nuevamente por el espacio y bueno, aquí siempre que se necesite. Bienvenido. Gracias, Harry. Harry, vamos a hablar entonces acerca de esto, de este tema importante, de conocer qué es la psicoterapia, para quién está dirigida la psicoterapia, quién es el personal idóneo para hacer psicoterapia. Y por eso, la primera pregunta tiene que ver con algo que comúnmente escuchamos, y es: ¿todos los psicólogos están en la capacidad de hacer psicoterapia? Vamos a hablar de mitos y realidades en torno a este tema. Bueno, si hablamos sobre si están capacitados todos los psicólogos para hacer psicoterapia, para brindar espacio psicoterapéutico, no, todos no están capacitados. ¿Por qué? Ahora desglosaremos un poco eso. Que si todos están autorizados, sí. O sea, todos los psicólogos están autorizados en Colombia, para brindar espacio psicoterapéutico. Si todos están capacitados, no. Okay. Es importante la diferencia, ¿no? Desde la reglamentación, pues sí, todos podrían en ese sentido tener la posibilidad. Ahora, que todos tengan tal vez las competencias completas es donde ya tendría que entrar a considerarse muchas otras variables. Pero, por ejemplo, para profundizar sobre esto, ¿cuáles podrían ser esas competencias básicas que debería tener ese profesional para realizar todo ese proceso o acompañamiento terapéutico? Bueno, hablando directamente como, digamos como que introducía Maura el tema, de acuerdo con la pregunta que realizas, Carlos, ahora es lo siguiente. A nivel legal, en Colombia, para que un psicólogo pueda prestar un servicio de psicoterapia, en este caso de consulta psicoterapéutica, debe contar con su título expedido por una universidad que esté reconocida ante el Ministerio de Educación y también tener la tarjeta profesional del Colegio Colombiano de Psicólogos. Hasta el año 2006, digamos, o hasta el 2005 exactamente, había que tener el RETUS, el Registro Único para Profesionales que Atienden en Salud. A partir del 2006, que entra en vigencia la Ley 1090, que fue expedida por por el gobierno, pero bajo la luz o a partir del código deontológico del psicólogo, la tarjeta profesional expedida por el Colegio Colombiano de Psicólogos pasa a brindar, digamos, como que esa autorización
para que tú puedas ejercer como psicólogo, y una de las funciones del psicólogo es la atención en consulta psicoterapéutica. Entonces, a nivel legal funciona de esta manera. Lo cierto también es que no todos los psicólogos cumplimos con el perfil o la idoneidad para poder realizar el proceso psicoterapéutico, porque cuando salimos de los pregrados, si bien tenemos un conocimiento general sobre lo que es todo el abordaje psicoterapéutico o el abordaje psicológico en sus diferentes dimensiones, lo cierto es que la psicoterapia es un proceso que debe ir acompañado de otro tipo de situaciones, conocimientos y del manejo de un perfil para poder tener el éxito que se necesita, sobre todo tratándose de algo tan delicado como lo es la salud mental. Entonces, no todos los psicólogos tampoco tenemos el perfil en qué, digamos, a qué me enfoco, a que para ser psicoterapeuta también hay que manejar un cierto perfil en el que podamos brindar a la otra persona el espacio necesario para esto. Ok. Características ya específicamente del perfil. Ya sabemos que la parte de formación, pues un psicólogo egresado pero ¿qué otras componentes ya, no sé, tal vez personales y obviamente profesionales? Por ejemplo, si yo quiero buscar un terapeuta, ¿cómo saber cuál es la formación que debería reportar? Si, por ejemplo, si uno va donde un neurólogo, uno ve que es médico y que además tiene una especialidad en neurología, en fin, ¿cuáles son esos requisitos, tanto personales como académicos, que debería yo tener eso dentro de mi radar? Bueno, eso es, digamos, como que la base de todo sobre lo que debemos hablar, la pregunta que realizas. ¿Por qué? Porque, primero que todo, si hablamos desde lo formativo, desde lo académico, lo ideal es que la persona tenga por lo menos, o el profesional tenga por lo menos, una especialización en psicología clínica. No una especialización en psicología organizacional, no una especialización en psicología educativa, no, una especialización en psicología clínica. O en otro caso, por ejemplo, todo lo que tenga que ver ya con la rama de lo neuropsicológico, pero desde lo clínico. Porque son ramas diferentes, pero que abordan problemáticas que están relacionadas. Ya pasando al campo del perfil de lo que somos como profesionales, el psicólogo o el psicoterapeuta debe obligatoriamente tener la capacidad no solamente de escucha, sino de interpretar y de analizar cierto tipo de situaciones. Esto se consigue no solamente a partir de la formación, sino con rasgos de personalidad y características que nosotros poseemos también. No todos los psicólogos somos iguales, tenemos características y rasgos de personalidad diferentes. Por eso a algunos psicólogos les va mejor en algunas áreas que en otras. Entonces, acudiendo también a esos rasgos de personalidad y al perfil que manejemos en cuanto a que seamos empáticos, pero no llegando a, digamos, a pasar al plano de el recibir y cargarnos tanto con las problemáticas de los demás. Entonces, ya hablando desde lo personal, el psicólogo clínico que se dedica a la psicoterapia no solamente debe tener una formación en psicología clínica y más allá formarse a nivel de psicoterapia con los diferentes enfoques, sino que debe tener la claridad de no generar cierto tipo de relación con los pacientes. Por ejemplo, entonces hay que cumplir con un perfil a nivel también personal en cuanto a eso. Claro, se trabaja sobre emociones y evidentemente, tal vez, por decirlo en este símil que se me acaba de ocurrir, pues sí, un neurólogo que está trabajando con una neuropatía, pues no tiene la neuropatía, pero el psicólogo va a tener emociones también, y esas emociones con las que está trabajando también son emociones que él puede sentir, y puede sentir empatía, o se pueden despertar ciertas emociones que tiene que saber también controlar, y ahí va la parte de la competencia personal que hablas, no solamente académica o profesional. Así es. Claro, ¿cómo saber realmente que un psicólogo está realmente capacitado para hacer psicoterapia? Bueno, lo primero es lo siguiente, Maura. Todo inicio de un proceso psicoterapéutico debe tener como unos pasos fundamentales, y esto está reglamentado en el Código Deontológico, que de paso se ha dicho está
junto con la ley 1090 de 2006, que es la que nos rige a la salud mental en Colombia. El psicoterapeuta o el psicólogo tratante debe brindar al inicio del proceso una información. Esto es parte de un consentimiento informado. El consentimiento informado no solamente es que el paciente reciba un documento donde se brinda una información y que te dé su firma, sino que tú debes poder brindarle toda la información concerniente al tratamiento. ¿Qué tipo de psicólogo eres? ¿Qué formación tienes? ¿Bajo qué enfoque vas a trabajar su proceso? ¿Cuántas sesiones están programadas en inicio, por lo menos para tener una valoración de cuánto es la duración de las sesiones? Entonces, al tú brindar toda esta información, ya tú como paciente o la persona como paciente va a poder saber cuál es tu formación académica y cómo va a ser el proceso que se va a seguir con él. Es obligatorio que todos los psicoterapeutas brinden esta información. Está reglamentado, es por ley. Y esto también va a brindar al paciente la tranquilidad del qué proceso va a iniciar y con qué profesional está tratando. O sea, no solamente es un beneficio para el paciente, sino para ti como profesional en el área de la psicoterapia, te brinda la tranquilidad de que brindaste toda la información y a partir de ahí vas a tener la confianza en inicio del paciente. Creo que eso es uno de los puntos más importantes que hay al momento de desarrollar ese roce y ese vínculo terapéutico que debe generarse también. Excelente. Eso de hecho entonces nos dice, estos son los alcances de la psicoterapia, las características, te da a ti orientación sobre el procedimiento, o sea que es más que simplemente un hecho formal de firmar un papelito allí que dice algo, sino que te da la información de qué esperaría el conocimiento del familiar o de los pacientes mismos sobre el proceso, ayuda mucho, incluso a la adherencia al tratamiento. Tu experiencia que has visto sobre eso. Así es. De hecho, los pacientes cuando tienen la información, yo creo que es la primera fase de la psicoeducación. Porque cuando tú brindas toda esta información al paciente, a la persona que está comenzando, iniciando un tratamiento contigo, esa persona comienza no solamente a percibir qué tipo de información tienes sobre ti, sino que le genera confianza y permite que haya una apertura de su parte. Entonces ayuda mucho en todo ese vínculo terapéutico que se genera y la confianza que genera en el paciente y en la familia de él también. ¿Qué debo tener yo, por ejemplo, como persona que quiere buscar ayuda, buscar un terapeuta? ¿Qué debo tener en cuenta, Harry, a la hora de elegir el personal idóneo para atender psicoterapia? Bueno, hay, digamos, como una problemática en esa pregunta que tú generas, porque normalmente cuando yo voy a buscar ayuda y no tengo idea de a dónde debo recurrir, no hay quien brinde ese tipo de información, hay un desconocimiento general sobre el tema. Entonces hay gente que te dice, mira, te recomiendo un psicólogo, tal psicólogo. El psicólogo, y esto es un tema muy de ética también, no es un secreto que vivimos en una sociedad en donde muchas veces por tener o por poder conseguir una labor, un trabajo, por solventarse económicamente, terminamos a veces, y no solamente en la psicología, en cualquier carrera, aceptando muchas veces trabajos que no son de nuestra competencia. Entonces juega mucho la ética profesional que se tenga dentro de la misma área que se está trabajando, dentro de los profesionales que la trabajan. ¿Qué debo tener en cuenta? Que me brinden la información necesaria, que sea el profesional con el que debo trabajar. Ahora, las problemáticas de salud mental o trastornos, porque de ambos se ven, no son para todos los psicólogos. Por ejemplo, yo soy psicólogo clínico, soy psicoterapeuta, trabajo o mi enfoque, el escogido en el que me he formado es cognitivo-conductual, pero entonces, por eso, si yo tengo esa claridad, no debo atender a algunos casos que como en lo que respecta, por ejemplo, ustedes dos, en la formación neuropsicológica que tienen, yo no debo abordar casos que son más de la competencia que tienen ustedes, por ejemplo, que tiene que ver con lo cognitivo. Pero es más del reconocimiento mío, porque hay un desconocimiento general. Entonces, decirle a la gente,
Si se trata de temas que tienen que ver con lo cognitivo, la neuropsicología clínica es la que debe encargarse, es a quien debemos acudir. Y tenemos profesionales, afortunadamente ustedes brindan mucha información sobre el tema. Cuando se trata de temas más emocionales o de alteraciones del estado de ánimo o de respuestas ansiosas, la psicología clínica es quien debe abordar a partir de la psicoterapia. Y cuando se trata de trastornos que ya son de tipo psiquiátrico, obligatoriamente debe haber un trabajo interdisciplinar en donde psiquiatría genere la medicación en caso de ser necesaria y desde psicología clínica, ya sea de sus diferentes ramas, pueda abordarse el proceso para articular el trabajo y que se brinde el proceso completo para trabajar. Sí, algo importante que me gustaría resaltar es, bueno, hay diferentes profesionales, especialistas en realidad, que van a atender dependiendo de la necesidad específica de ese usuario y vamos a hablar más adelante de eso, pero antes de pasar a eso que hace psicólogo clínico, que hace psiquiatra, todo eso ya lo vamos a hablar, pero sí me gustaría en psicología clínica, por ejemplo, como qué niveles de atención puede haber, porque por ejemplo puede haber un nivel de atención primaria que probablemente un psicólogo con formación en primeros auxilios psicológicos o incluso en un colegio puede brindar en cierto momento una ayuda, pero luego hay otros niveles mucho más profundos. ¿Cuáles serían esos niveles y hasta dónde podría ya dentro de la idoneidad de un psicólogo poder llegar a ciertos niveles o hasta dónde de pronto podría yo también estar confiado de que debería tener una formación básica para un nivel de pronto más simple de atención? Bueno, ahora que tocas el tema, yo creo que es importante resaltar algo. Cuando una persona está en su casa, yo estoy en una tarde en mi casa, y sentí un dolor en el pecho, sentí un dolor en mi lado izquierdo del pecho o en el brazo, pero no es muy fuerte, pero estoy sintiendo eso. Yo decidí acudir a buscar ayuda. Me voy a la clínica. En la clínica no me recibe el cardiólogo. En la clínica me recibe el médico de urgencias o el médico general. Eso hace que ese profesional deba tener en su formación un conocimiento, así sea básico, de cómo atender a este tipo. ¿Para qué? Para que cuando llegue el profesional especializado en el área, ya haya un reporte y vaya directamente a donde tiene que trabajar y pueda, digamos, como que redireccionar y canalizar bien el tema. Lo mismo pasa con la psicología. Resulta que los psicólogos a nivel general, como ya quedamos a nivel legal, pueden atender en orientación o en psicoterapia. Pero cuando se trata de temas muy específicos, los primeros auxilios psicológicos sirven para poder brindar la orientación y el deber de ese profesional es remitir a donde un profesional que tenga la especialidad o el enfoque para trabajar la problemática que detecte ese profesional en primera instancia. Los profesionales en psicología pueden brindar esta atención hasta, digamos, poder orientar o valorar sobre qué problemática se está trabajando y poder direccionar a la persona. Eso sería lo ideal. No establecer un proceso sobre un tema que de pronto va a quedar un vacío o no se pueda trabajar de la manera más adecuada. Perfecto. Ahí viene otra pregunta, Harry. ¿La psicoterapia entonces es para todos los trastornos? No. Muchos dirían que sí. Me voy a arriesgar un poco con lo que voy a decir, porque la psicoterapia puede utilizarse o se genera procesos psicoterapéuticos o espacios. Ojo, yo creo que ahí es donde va a marcar la diferencia. Para todos los trastornos se pueden generar espacios psicoterapéuticos para acompañar los procesos que se están adelantando desde lo médico, desde lo neuropsicológico o desde cualquier rama que se esté atendiendo. Pero no todos los trastornos el proceso psicoterapéutico es viable si previamente no ha habido un proceso, por ejemplo, médico en algún punto. Porque quizás lo que ha generado el trastorno tiene que ver con eso precisamente, con un problema médico, no con un problema de salud mental como tal. Entonces, el psicólogo clínico, el psicoterapeuta, puede brindar un espacio psicoterapéutico, pero no para todos se puede generar un proceso psicoterapéutico.
Ahora, hay trastornos que sí son específicamente de psicología clínica, de psicoterapia, no de psiquiatría o no de neuropsicología clínica. Entonces es como es en doble vía el tema. Por ejemplo, los trastornos de personalidad deben trabajarse a partir de la psicoterapia, de psicoterapia clínica. Todo lo que tenga que ver con clínica, pero muchos lo acompañan con acompañamiento psiquiátrico, pero no hay una medicación para trastornos de personalidad. Claro. Es psicoterapia el proceso real. La medicación que da un psiquiatra cuando hay trastorno de personalidad puede ser por un trastorno diferencial o por alguna otra problemática que se ha generado asociado al tema. Ok, sí me gustaría, así como para nuestros televidentes, bueno, ¿cuáles serían entonces trastornos para un psicólogo clínico? Todo lo que tenga que ver con la parte emocional, primero, alteración del estado de ánimo, todo tipo de alteraciones del estado de ánimo, respuestas ansiosas o los trastornos asociados a la ansiedad, trastornos obsesivo-compulsivos. Digamos que en esa línea, esos tres son de los que más se tratan hoy día, son de los que más se tratan. De ahí en adelante hay una serie de trastornos que están asociados a lo mismo que se pueden ir trabajando directamente desde psicología clínica. El tema es que hasta los trastornos que no son netamente de psicología clínica llevan espacios psicoterapéuticos que son dados por el profesional de salud que los está trabajando. Ok. Y para psiquiatría, por ejemplo, trastornos que sí deberíamos ya considerar también la parte psiquiátrica. Trastornos psicóticos, por ejemplo, los trastornos psicóticos o los trastornos asociados también a la bipolaridad. Digamos que los trastornos bipolares nosotros, como psicólogos clínicos, los trabajamos. Los trabajamos en la psicoterapia, pero tiene que tener obligatoriamente un acompañamiento de psiquiatría. Hoy día ha pasado algo y he visto en redes, no recuerdo el nombre y tampoco creo que se deba sacar como al aire el tema, pero ha habido un boom en redes sobre una psicóloga española que ha, digamos, como que demeritado el trabajo de psiquiatría o ha dicho que no tiene piso la psiquiatría. Pero resulta que a mí me parece como bastante irresponsable el tema de no quitar eso, porque, por ejemplo, una paciente con trastorno afectivo bipolar con la que vengo trabajando, a lo que vio el video, se sintió totalmente defraudada y dijo, pero entonces yo he estado medicada hace tanto tiempo. Resulta que tuvo la tendencia a dejar la medicación y tuvo un desorden terrible y una recaída terrible. Tocó levantarla, estabilizarla. Entonces es bastante irresponsable hablar sobre estos temas sin tener en cuenta que la audiencia a la que puede llegar, sobre todo con la viralidad hoy día, puede tener una afectación gigante, siendo que los procesos médicos que se trabajan, si bien tienen falencias que son parte de la naturaleza del ser humano, también ha llegado a muy buenos alcances en los que ha logrado brindar bienestar a una gran cantidad de personas. Sí, y antes para retomar un poco lo que dices, también, evidentemente, aunque existen muchas creencias y formas en la parte, por ejemplo, espiritual, también he conocido de casos que ha sucedido así. Ya no es entonces un TikTok o una red social que asegura algo, sino, por ejemplo, he visto la experiencia de personas que están a veces en congregaciones religiosas, en donde tal vez los líderes espirituales, y obviamente no es algo aplicable a todos, pero en algunos casos dicen, no, es que esto lo va a sanar el Señor o Dios o cualquier otra deidad. Y si bien es cierto que incluso desde la perspectiva religiosa podría decir, bueno, es que al final incluso el profesional y el medicamento y todo eso es un instrumento que eventualmente Dios podría estar utilizando si nos mantenemos en esa creencia, pero es súper delicado en muchas ocasiones cuando por cuestiones, por ejemplo, religiosas, ¿cierto? O cualquier otra creencia espiritual de cualquier tipo, no solamente religiosa, espiritual, no sé, tal vez oriental o de alguna forma de estas creencias que no solamente son religiosas, repito, sino espirituales en general, puedan sentirse, o por ejemplo brujería o cosas así, que pueda reemplazar un proceso psicoterapéutico o una medicación. Eso también es peligroso y termina teniendo el mismo efecto y ha pasado muchísimo. Hay crisis muy importantes porque la persona decide por alguna razón dejar de tomar una medicación o dejar de asistir a un proceso terapéutico. Así es. De hecho, se han presentado
varias situaciones en las que, por lo que menciona sobre las creencias religiosas, termina como generándose una idea colectiva sobre lo que hay que hacer o a quién hay que acudir. Entonces, bueno, un caso muy particular en donde un paciente está positivo para VIH y resulta que él abiertamente en su casa manifestó una condición de homosexualidad y resulta que en esa condición de homosexualidad fue muy rechazado y comenzó a generar unas alteraciones del estado de ánimo de tipo depresivo que eran altísimas porque proviene de una familia donde sus padres son pastores. Entonces, claro, el principio, la culpa comenzó a generar en él porque él intentaba, era como a partir de la oración, tener ese apoyo, tener esa sanación, tener ese proceso. Entonces, cuando es así, tampoco se puede desvirtuar la idea de cómo la creencia o la fe de la persona puede llegar a manejar esto. Entonces, digamos que lo que hay que hacer en esos procesos, en esos casos, es generar un proceso sin invalidar la fe de la persona, tratar de resignificar la culpa que está sintiendo y de esa manera poder llegar a ese punto de equilibrio en el que vea al profesional de la salud mental como una herramienta que el mismo Dios en el que cree, porque así lo somos muchas veces, lo va a ayudar. Entonces es como llegar a ese punto de equilibrio, porque es muy cierto, hay un nivel de irresponsabilidad por parte de algunas, pero también de, digamos, inocencia por parte de otras personas, pero también de desconocimiento. Claro, y definitivamente también se ha demostrado en muchas ocasiones cómo la espiritualidad y la religiosidad puede tener un efecto protector y beneficioso sobre un proceso terapéutico, sin duda. Entonces, eso también es algo que es cierto, no solamente es algo que puede afectar de forma negativa, sino al contrario, genera un factor protector que lleva a que la persona tenga una mejor adherencia al tratamiento o unos mejores resultados a partir también de esa fe o de esa espiritualidad. Así es. Harry, una diferencia aquí para que resumamos un poco: psicología clínica versus psiquiatría. ¿Qué hace cada uno? Bueno, psiquiatría. El psiquiatra es médico. Los psicólogos no somos médicos. La psiquiatría, desde la medicina, tiene en su especialidad o en su formación de especialización en psiquiatría todo lo que tiene que ver con el manejo de los trastornos mentales que son generados desde la parte orgánica, por ubicarnos de esta forma. La psicología tiene la posibilidad de abordar toda la temática de los trastornos mentales o de los problemas emocionales desde lo que es medicado por psiquiatría o no es medicado por psiquiatría. El psiquiatra normalmente, porque hay países como Estados Unidos en los que sí se tiene esa formación, en Alemania, los psiquiatras normalmente no tienen formación psicoterapéutica. El psicólogo tiene que tener formación psicoterapéutica. Entonces, aunque tienen funciones diferentes, lo cierto es que deben trabajar de la mano todo el tiempo. Debe ser un trabajo no solamente interdisciplinar, sino que debe ser un trabajo articulado. No puede haber un divorcio en la labor de la psiquiatría y la psicología. Uno de los grandes o de las grandes problemáticas que se ha generado a nivel histórico, por ubicarlo como en una dimensión, es ese divorcio que hay entre la psiquiatría y la psicología. Siento que hay una desconfianza, siempre hay una desconfianza de la psiquiatría hacia la psicología por verlo muy místicamente, y hay un tipo de resentimiento de la psicología hacia la psiquiatría por no ser tenida en cuenta. Eso hablando de la realidad, no disfrazando el tema. Y yo creo que eso debe terminarse una vez por todas. El psiquiatra debe darse cuenta, entender que hasta dónde llega su campo de acción y hasta dónde están sus competencias, y permitir que el psicólogo clínico, el psicoterapeuta, haga de sus funciones lo que debe hacer, que es articular el trabajo que se hace con psiquiatría
desde donde hay la regulación a nivel neuroquímico para nosotros poder establecer los procesos que son los que van a llevar a un paciente, por ejemplo, con depresión, a que el proceso se dé completo en su trastorno. Claro, porque es que al final termina siendo cada quien un aporte muy valioso para ese paciente que en un proceso terapéutico primero necesita estar regulado en su bioquímica cerebral, por ejemplo, pero que no puede depender simplemente de que esa bioquímica cerebral esté regulada o por un factor, digamos, farmacológico o por un factor externo, es decir, que mi salud mental dependa siempre 100% de lo que pasa, sino que aprenda a gestionarlo. Y tal vez el psiquiatra pues va a apoyarnos en eso, pero es realmente el psicólogo clínico quien va a generar esos procesos que van a fomentar la resiliencia y básicamente a poder gestionar mejor la emoción. Hay un tema que siempre ha sido como que para mí generador de algún tipo de cuestionamiento, y es que nosotros desde la psicología tenemos la posibilidad de generar procesos. Muchas veces esos procesos no se dan porque no sabemos generarlos como psicólogos. Los psicólogos clínicos nos hace falta no solamente formación, sino la conciencia de cómo son realmente los procesos, de qué debe llevar un proceso. Entonces, ¿a dónde voy con esto? A que esa desconfianza que se ha generado no es sencillamente porque se ha querido trabajar desde los egos de cada profesión, sino porque realmente ha habido un desconocimiento de la una y de la otra. Debe haber un trabajo articulado, muy bien, lo reafirmaba Carlos, pero no solamente es eso, sino que desde la psiquiatría se logre ver cómo el proceso psicoterapéutico es el que va a llevar realmente a que un trastorno o una problemática de salud mental llegue a su fin en la persona, o que esté regulada o que esté controlada. Porque si se deja la medicación y no se ha hecho un proceso, se va a ver otra vez, la problemática va a continuar, no va a haber un proceso de terminación de esto. Ahora, nosotros tenemos tan poco claro, muchas veces los psicólogos, haciendo un autocuestionamiento, que no tenemos como la idea sobre quién puede ejecutar. Y de eso lo estábamos hablando en principio. Pero puede cualquier psicólogo clínico, hablando de los perfiles, porque hablamos sobre los enfoques de la psicología, pero de los mismos perfiles, ¿puede cualquier psicólogo clínico hacer psicoterapia o ser psicoterapeuta? Legalmente sí. Pero el ser psicólogo clínico no obligatoriamente te hace psicoterapeuta. Para ser psicoterapeuta debe ser psicólogo clínico, pero no todo psicólogo clínico debe ser psicoterapeuta o puede ser psicoterapeuta. Y además muchas habilidades, competencias personales y emocionales también. Claro, así es. Por supuesto. Bueno, Harry, de verdad, para nosotros hoy ha sido muy enriquecedor este programa, poder identificar en psicoterapia quién es el personal idóneo, para quién específicamente está diseñada la psicoterapia y el por qué acudir a una psicoterapia, de verdad. Gracias por esas herramientas que nos has brindado el día de hoy. Cuando quieras, tú sabes que esta es tu casa y podemos seguir tratando todos estos temas. Cuando ustedes necesiten, cuando quieran, y aquí estaré presto. Gracias por la invitación nuevamente. Y gracias a ti también, Carlos, por la compañía. A ti también. Y a todos ustedes desde casa también les agradecemos la sintonía del día de hoy. Recuerden que nos pueden escribir a través de todas nuestras redes sociales del canal y también a través de Instagram en SM Positiva. También a través de la línea de WhatsApp 305-449-3758. Ahí estamos súper atentos a todas las inquietudes que ustedes tengan, a todos los temas que quieran proponer para tratar en salud mental positiva. Siendo más por ahora, les dejamos un gran abrazo.